Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía en la que nos reunimos como pueblo sacerdotal, nación consagrada y pueblo de Dios, como lo escucharemos en el texto de la primera lectura. Hoy también recordamos que el próximo 20 de junio se cumple un año de que les fuera quitada la vida a dos sacerdotes jesuitas en el interior de la iglesia de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, el padre Javier y el padre Joaquín. Con esta sangre derramada traemos a nuestra memoria la vida de tantos hombres y mujeres de diferentes edades y condiciones sociales que les ha sido arrebatada siendo víctimas de la violencia que se extiende a lo largo y ancho de nuestro país. Estas muertes violentas nos sacuden y nos convocan a múltiples acciones, entre ellas a exigir justicia, pero también a acrecentar nuestro compromiso para construir juntos la paz, porque el buen convivir y la paz son responsabilidades
derecha del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, nuestro Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán para mí especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo. Entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios y que Él fue quien nos hizo, y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado.
Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación, participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Entiendes un momento. Queridos hermanos, estamos celebrando esta Santa Misa en lo que es el domingo 11 dentro del tiempo ordinario. Y bueno, pues hoy se nos ha recomendado en este domingo, nuestros obispos mexicanos, pues que pidamos a Dios, ante todo, bueno, pues por la paz, ante las situaciones de violencia que se han estado viviendo, pues nos recomiendan que pidamos a Dios por la paz. Hoy en este día en que también, bueno, pues celebramos el Día del Papá y le pedimos a Dios especialmente por los papás, pues aquí presentes, por los papás que nos están escuchando a través de la radio, que Dios bendiga,
bueno, pues a los papás vivos, pero también pedimos por nuestros papás difuntitos, por aquellos papás que ya Dios pues los ha llamado a la vida eterna. De tal manera que nos encomendamos a Dios, a ese Dios que se nos presenta como un Dios cercano, así nos lo expresa desde el libro del Éxodo. Vemos como Dios, después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel pues estuvo esclavizado en Egipto. Entonces Dios tiene a un pueblo libre, Dios los liberó de la esclavitud, Dios los sacó de Egipto. Dios tiene a un pueblo libre a quien le hace pues una oferta de alianza allá en el Sinaí. Es algo muy importante, ¿verdad? Si escuchas mi voz, le dice Dios al pueblo, si escuchas mi voz y guardas mis mandamientos, serás mi especial tesoro. O sea, el especial tesoro de Dios. Pero bueno, pues Dios se compromete con el pueblo allá en el Sinaí. Después de ir por el desierto pues un tiempo, Dios los había liberado. Ahora ahí en ese espacio, en ese lugar, bueno, pues Dios hace un pacto, Dios hace una alianza con ellos, les da los mandamientos y entonces les dice que cumplan esos mandamientos. Si ellos son obedientes, bueno, pues Dios se compromete con ellos, serán un pueblo especial, el pueblo al que Él, bueno, pues va a proteger, su especial tesoro, el pueblo de Israel. Pero bueno, pues así como el pueblo de Israel fue el especial tesoro para Dios, sabemos que Dios es Dios de todos. Y por eso, bueno, pues hoy nosotros somos ese tesoro de Dios, somos ese pueblo de Dios, somos nosotros como bautizados. Y no solamente nosotros, en realidad todos los seres humanos son hijos de Dios. Por lo tanto, hoy hablamos de un Dios para todos, de un Dios que es papá de todos, de los que lo amamos y lo queremos, pero también de aquellos que incluso pues no lo amen, de aquellos que renieguen de Dios, aún de ellos, Dios es su Padre. Entonces hoy celebramos también pues a Dios como nuestro papá, a Dios como nuestro Padre, de manera que es al Dios al que nos revela, al que nos manifiesta Jesucristo en el Evangelio, este Evangelio de San Mateo que venimos escuchando y que hoy volvemos a escucharlo, así como hace 8 días que escuchábamos precisamente cómo Mateo narró en su Evangelio, porque es San Mateo apóstol y evangelista. Y bueno, pues en el Evangelio que lleva su nombre, él mismo narró hace 8 días cómo fue que Cristo, bueno, pues lo llamó a este publicano, a esta persona que cobraba impuestos, como Jesucristo le dijo, sígueme, y cómo fue capaz de dejar todo para seguir a Jesús. Eso escuchábamos hace 8 días y hoy vemos cómo pues lo sumó al grupo de sus apóstoles. Hoy menciona pues en los nombres de los apóstoles que nosotros, bueno, pues aquí en la parroquia pues tenemos en la simbología pues de las parroquial, en las columnas. Bueno, pues ahí encontramos precisamente desde aquí Pedro, Pablo, ¿verdad? Y así nos vamos y en las columnas encontramos los nombres de los 12 apóstoles que hoy aquí los menciona el Evangelio, ¿no? Y que son los pilares de la iglesia. Es la doctrina de los apóstoles, la doctrina apostólica. Cristo le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Pero la iglesia como pueblo de Dios, bueno, pues tiene también sus cimientos. Recordemos que la iglesia no es precisamente algo material, ¿no?
pero esto material nos recuerda que nosotros somos el pueblo de Dios, somos piedras vivas. El templo de Dios es un templo vivo, y ese templo vivo está sostenido por la doctrina, por las enseñanzas de Cristo, pero también por las enseñanzas de los apóstoles, a los que Cristo los mandó a predicar. Este Cristo que San Mateo dice que veía a las multitudes y que Jesucristo se compadecía de ellas. Ahí está el Cristo que se compadece, Cristo compasivo. Acabamos de celebrar antier en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ayer el Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen, y hoy, bueno, pues reflexionamos precisamente en esto que es pues una de las actitudes de Jesús hacia la gente. Jesucristo misericordioso, Jesucristo que se compadece de la gente, de tal manera que es muy importante para nosotros, pues esto que Jesucristo siente, se compadeció de ellos, dice Jesús, porque andaban como ovejas sin pastor. Jesucristo, que es el buen pastor, bueno, pues se habla de ovejas, pero como ovejas sin pastor, sin un rumbo, sin alguien que las orientara. Bueno, pues así veía Jesús a las multitudes, y por eso se compadece de ellas. Y entonces Jesucristo, por eso les dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. O sea, como la cosecha es mucha, los trabajadores son pocos, bueno, pues se puede echar a perder la cosecha. Si no la cosechamos a su tiempo, puede echarse a perder, ¿no? Y eso, bueno, pues lo sabemos, y lo sabe aquí el pueblo, ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Que si no se cosecha a tiempo, la cosecha se puede echar ¿a qué? A perder. Y Jesucristo dice: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos, ¿verdad? Y aquí lo sabemos precisamente. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, bueno, pues son campesinos, ¿no? Y algunos, aunque no estemos trabajando, bueno, yo también he sido campesino, pero pues ahora, pues sé, ¿verdad? Que aquí luego algunas personas llegan y me dicen: pues yo no vine a misa. ¿Y no viniste a misa por qué? Porque fui a cortar calabacitas. Porque las calabacitas, si no las cortamos diario, pues se echan a perder, dice, ¿no? Después ya no sirven, entonces hay que cortarlas diario. Y entonces algunos, bueno, como se van a cortar calabacitas, ya no vienen a misa los domingos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Precisamente porque si no las cortan, según esto, se van a echar ¿a qué? A perder, ¿no? Bueno, pues hoy Jesús dice: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Ruéguenle, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Esto tenemos que entenderlo, eso hay que entenderlo. Rogar al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hay que hacer oración, hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, que envíe trabajadores a sus campos, sacerdotes, religiosos, religiosas, en fin, ¿verdad?, porque estamos en crisis vocacional, tiempos de crisis vocacional, no hay suficientes sacerdotes, ¿verdad?, no hay suficientes religiosos, religiosas, hacen falta, ¿verdad?, pero este texto hay que entenderlo, y hay que entenderlo correctamente. ¿Por qué? Porque no, cuando dice Jesús, ruéguenle al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, no precisamente nada más son sacerdotes y religiosas, no, también son fieles laicos, ¿verdad? Los apóstoles representan no nada más a los ministerios consagrados, al ministerio consagrado, no, nos representan a todos como pueblo de Dios. De tal manera que entonces, cuando se habla de pedir a Dios, rueguen al dueño de la mies. El dueño de la mies, pues es Dios, ¿no? Y la mies, bueno, pues somos nosotros, las ovejas. De tal manera que hay que pedirle a Dios para que surjan
más evangelizadores, más personas que se comprometan y más personas que digan, yo quiero evangelizar, yo voy a evangelizar, ¿verdad? Por ejemplo, los papás, bueno, pues deben de ser buenos evangelizadores o evangelizadores en sus hogares, ¿no? Y pedirle a Dios también por las vocaciones a la vida sacerdotal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos sacerdotes, bueno, pues incluso, pues también renuncian, ¿verdad? Algunos sacerdotes dicen, pues yo mejor ya no ejerzo el ministerio, ¿no? Y entonces hacen falta sacerdotes, ¿no? Hacen falta sacerdotes. Hay sacerdotes que dicen, pues yo mejor ahí nada más le dejo, mejor ya no, ¿verdad? Religiosas que también pues dejan su ministerio y dicen, mejor ya no. Entonces estamos viviendo actualmente en la iglesia pues una crisis vocacional pues muy grande. Por eso más que nunca hoy necesitamos lo que dice Jesús, ruéguenle, hoy hay que rezar, debemos de orar para que Dios, el dueño de la mies, envíe trabajadores a sus ¿qué? A sus campos. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Entonces hay que rogarle a Dios, y por eso Jesús envió a sus apóstoles. Menciona los nombres de los apóstoles y dice que a estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen que ya se acerca el reino de Dios. Y también, pues aparte de proclamar que ya se acerca el reino de Dios, también les dijo, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Y todavía les dijo, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Bueno, pues también esto hoy pues es importante, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque Jesucristo les dijo de esa manera, ¿no? Que fueran y proclamaran que ya se acerca el reino de los cielos, el reino de Dios. Es importante la proclamación, bueno, pues del Evangelio, proclamar el Evangelio, pero también las acciones que Jesús les encomienda, que Jesucristo les dice, ¿no? Expulsen a los demonios, ¿verdad? Curen a los enfermos, a los leprosos, en fin, ¿verdad? Y Cristo les dice que ese poder se les ha dado de forma gratuita. Es decir, pues no han tenido que estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, el que es médico, ¿verdad? Que se dedica a curar pues a los enfermitos, pues ha estudiado, le ha costado, o muchas personas que a lo mejor quisieran ser pues un profesionista, un médico o un profesionista, pues muchos teniéndolo mucha capacidad, pues no han podido, precisamente por falta de economía, por falta de dinero, ¿no? No han podido estudiar, ¿no? Les ha costado, y a muchos pues les ha costado mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ¿no? Y por eso, bueno, pues tienen que cobrar, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí Jesús les dijo, esto no les cuesta nada a ustedes. O sea, ese poder Cristo se los dio gratuitamente. Por eso, gratuitamente lo han recibido, ejérzanlo pues gratuitamente, de tal manera que los apóstoles van y predican, pero también, bueno, pues hacen estos milagros, estas curaciones, resucitan muertos, echan fuera demonios, en fin, y primero los mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la primera misión. Pero después ya Jesús, o sea, en la primera misión solo les dijo que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero recordemos que después ya Jesús resucitado los convoca allá en Galilea y les dice, ahora no nada más a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahora vayan por todos los rincones ¿de qué? De la tierra, y predican el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. El que cree y se bautice se va a salvar. Aquel que se resista a creer será condenado, ¿no? Y habla de los milagros que acompañarán a los que hayan creído, ¿no?
De tal manera que, bueno, pues todo esto es muy importante que lo entendamos, ¿no? Jesús, que es el Jesús que se compadece, que es el Jesús que se acerca a nosotros, es el mismo Jesús que San Pablo en la carta que escribe a los romanos, pues nos habla de este Jesucristo que Dios pues nos envió al mundo, que vino para manifestarnos el gran amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, ¿no? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. A este Jesucristo que murió por nosotros, dice San Pablo en la carta a los romanos. ¿Pero qué murió por nosotros? Cuando aún éramos pecadores. Dice que puede haber alguna persona que diga que da su vida por alguien sumamente bueno, por una persona muy buena. Puede haber alguien que diga, yo estoy dispuesto a dar mi vida por esta persona porque es una persona muy buena, ¿no? Pero alguien que diga, yo doy mi vida por un delincuente o por una persona mala, pues nadie va a decir que da su vida por una persona que hace cosas malas, ¿no? Pero dice San Pablo que Cristo dio su vida por nosotros cuando aún éramos pecadores. Cristo dio su vida por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora, bueno, pues ya reconciliados con el Padre, seremos salvados por la vida y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere nuestra salvación a través, bueno, pues de su Hijo, a través de Jesucristo. Dios quiere nuestra salvación. Y por eso, bueno, pues nos encomendamos a Dios y le pedimos a Dios que nos bendiga a todos, que debemos de buscar nuestra salvación haciendo las cosas bien, haciendo las cosas como Dios manda, como Dios quiere. Hoy especialmente que celebramos, bueno, pues el día del papá, ¿verdad? Y le pedimos a Dios por los papás, ¿verdad? Los papás que pues se les celebra hoy su día, ¿verdad? Aunque pues no se les celebre pues tanto, tan en grande, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Pues casi muy poquito le celebran o casi no. Alguno que otro por ahí pues sí le celebran porque parece que algunos como que sí los quieren, ¿no? Y a otros como que no tanto, ¿verdad? Pero bueno, el Día de las Mamás pues se celebra muchísimo más, ¿verdad? Mucho más el Día de la Mamá, más del doble, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que por las estadísticas, pues eso por ahí nos dice, ¿no? A las mamás, quién sabe por qué, ¿no? A la mamá como que se le quiere más, ¿no? Y se le celebra mucho, ¿verdad? Incluso pues los que hacen por ahí las estadísticas en la cuestión comercial, ¿verdad? Cuánto se gasta el Día de las Mamás, ¿verdad? Entonces pues se gasta muchísimo más, ¿verdad? En las celebraciones de las mamás, más del doble, ¿verdad? Por ahí creo que de los papás como que un 30% más o menos de lo que se gasta el Día de las Mamás. O sea que menos de la mitad queremos a los papás, ¿no? No les celebramos tanto. ¿Será por qué? ¿Quién sabe, verdad? Pero bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe o quién no sabe, verdad? Bueno, a veces los papás son demasiado severos con los hijos y los hijos pues a veces pues se rebelan, ¿no? Hay papás que se quejan de sus hijos. No, pues es que mi hijo esto, es que mi hijo lo otro, ¿verdad? Bueno, pues quién sabe por qué se quejan de ti, ¿no? Quién sabe cómo eres, ¿verdad? Es que mi papá es un borracho que no entiende. Híjole, le pega a mi mamá, nos pega también a nosotros, le tenemos miedo, híjole. Ay, canijo viejo, tan feo. Bueno, que bueno, pues a veces los papás se quejan de sus hijos, pero muchas veces también los hijos se quejan de sus papás, ¿verdad? Quejas de papás en contra de sus hijos, pero también quejas de hijos en contra de sus papás, que ya no los aguantan, ¿no? Que ya no soportan a su papá, ¿no? Y que dicen, yo mejor me quiero ir de la casa, porque ya no aguanto a mi papá. No. O sea, ¿cómo será tu papá? Pues un señor bien feo. Bueno, aparte de... Pero bueno, hay un pensamiento que encontré y que quiero compartirlo con los papás. Lo que piensa un hijo de su papá. Lo que piensa un hijo de su papá. Y dice aquí, a los 7 años, bueno,
aquí a los 7 años, dice, piensa que papá es un sabio por todo lo que sabe. Bueno, o sea, a los 7 años, bueno, pero yo diría que no nada más a los 7 años, hay más pequeñitos que aún más chiquitos de 7 años, pues ya por ahí se expresan de lo que sienten de sus papás, ¿verdad? Incluso hasta recién nacidos, o puede que desde el vientre materno, ya por ahí están oyendo los gritos, ¿verdad? Como el papá le está gritando por ahí a la mamá, y bueno, pues ya el ambiente que le espera, ¿no? Entonces luego no quiere salir, tienen que hacer cesárea para sacar la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere ni salir el chamaquito, ¿no? De que dice, no, pues el ambiente que me espera tan pesado, ¿no? Bueno, pues pobre chamaquito, ¿no? Oyó que el papá grita, ¿no? Desde ahí ya no lo quiere. Y más cuando lo ve, cuando abre los ojos y le dice, hijo, tu papá, qué papá tan feo me tocó, ¿verdad? Qué papá tan feo. No lo quiere. Bueno, pero bueno, ese papá te tocó. Bueno, él se siente guapo, ¿no? Es que es el papá más guapo del mundo, ¿no? Pero bueno, su hijo lo vio feo, ¿no? Y ya desde entonces, bueno, comenzó por ahí la rivalidad, ¿no? Pero bueno, aquí el pensamiento dice que a los 7 años, ¿qué dice? Papá es sabio. Papá es muy sabio, todo lo sabe. Pobre niño, ¿no? Tiene 7 años apenas. Pero a los 14 años, bueno, la adolescencia, algunos adolescentes, bueno, pues desde antes, ¿verdad? Por ahí los 11, 12 años, ya por ahí ya piensan diferente, ya no piensan como se piensa a los 7 años, ¿no? Nosotros también igual, ¿verdad? No pensamos igual, vamos cambiando nuestra manera de pensar, ¿no? A los 14 años, me parece que papá se equivoca en algunas de las cosas que dice. Como que se equivoca el papá, ya no es tan sabio, como que se equivoca. A los 20 años, papá está un poco atrasado en sus teorías, no es de esta época. Bueno, pues menos ahora, ¿no? Con tanta tecnología, ¿verdad? Que los chamaquitos, bueno, pues desde niñitos, algunos creo que ya, algunos papás desde antes de que nazcan, ya les tienen preparado su celular, ¿no? Ya para que luego estén viendo por ahí cosas que no, ¿verdad? Y bueno, pues ya el chamaquito ya está por ahí con él, para que se entretenga o por lo que sea. Creo que ya desde antes de que nazca ya le compraron su dichoso cel, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Pero bueno, pues a los 20 años papá está atrasado, ¿no? Papá se quedó atrás, no sabe ni manejar el cel, no sabe manejarlo bien. Bueno. A los 25 años, el viejo no sabe nada. Pobre papá, ¿no? A los 25 años, piensa que el viejo no sabe nada, que ya está chocheando, ya chochea este viejo. Bueno, a los 30 años, ¿qué piensa el hijo? Bueno, por ahí para que sepan, ¿verdad?, qué es lo que ustedes piensan o qué es lo que piensan de ustedes, ¿no? A los 35 años, con mi experiencia, mi papá a esta edad hubiera sido millonario. Eso piensa. A los 45 años, no sé si ir a consultar al viejo. Es un asunto que trae por ahí el hijo, ¿verdad? Tal vez pudiera aconsejarme, pero hasta que tiene 45 años, imagínense, ¿verdad? Ya como que comienza a valorar al viejo. Pudiera aconsejarme, ¿verdad? A los 55 años, que algunos no llegan, pero bueno, yo ya llegué, ¿verdad? Pero a los 55 años, ¿qué piensa el hijo? Qué lástima que se haya ido el pobre viejo. Ya se murió. Qué lástima que se haya ido el pobre viejo. La verdad es que tenía unas ideas y una clarividencia notable.
qué lástima que lo haya comprendido tan tarde. Bueno, pues a veces eso nos pasa, ¿no? Por no comprendernos, por no entendernos. Entonces, pues yo creo que hoy hay que pedirle a Dios que los papás entiendan a sus hijos en sus diferentes etapas de la vida. No es lo mismo pues un chiquito, un niñito, que un adolescente, que un joven, que tu hijo ya maduro. Bueno, pues sigue pensando cosas de ti, ¿no? Como papá. Pero también los hijos, ¿verdad? Cómo se relacionan con sus papás, ¿verdad? Bueno, pues que haya un mejor entendimiento entre papás e hijos. Y entre hijos, ¿y qué? Y papás. Le pedimos a Dios que Dios bendiga, bueno, pues a los papás. Ponen de pie. Hacemos ahora, queridos hermanos, nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, el Hijo único de Dios? ¿Creen en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica? Ahora hagamos oración, oremos a Dios Padre, que en Jesucristo, su Hijo, nos da vida nueva, y digámosle confiadamente: escúchanos, Padre. Pedimos por el Papa Francisco, los obispos y los presbíteros, para que en medio de las condiciones socioculturales que vivimos, nos animen en el esfuerzo de la reconstrucción del tejido social. Oramos. Por quienes nos gobiernan, para que promuevan la construcción colectiva de condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que nos lleven a una alternativa integral de desarrollo basado en la solidaridad que asegure una paz duradera. Oramos. Por todos los desaparecidos en los años recientes, para que estos hechos que nos sacuden y conmueven hasta lo profundo nos hagan tomar conciencia de la necesidad de reconstruir el tejido social, y que sus familiares que sufren por no tener noticias sobre ellos encuentren consuelo y fortaleza en el Señor. Oramos. Por quienes colaboran en diferentes asociaciones civiles, para que la reconstrucción del tejido social sea una apuesta por la paz, no entendida como el final de los conflictos, sino como el resultado de un proceso de reconstrucción que pasa por el restablecimiento de los vínculos sociales, del derecho y de la justicia social. Oramos. Por cada uno de nosotros, para que seamos fermento del buen convivir, que forja condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que promueven el cuidado de la vida, favorecen la comunicación y la confianza entre nosotros y nuestras familias, reforzando el sentido de la vida comunitaria. Oramos. Por todos los que han muerto a causa de la violencia esparcida en todo nuestro país, para que su vida, que ha sido arrebatada, se convierta en un grito que pide y encuentra justicia, tranquilidad y paz social. Oramos. Le pedimos a Dios por todos los papás, que Dios los bendiga, especialmente por los papás que piden que roguemos a Dios por ellos: Gilberto Laya, Julio Vázquez, Yair Janaí, también por Armando y Gerson Flores, también rogamos a Dios por ellos, y también por José Guadalupe y Jaime, que Dios bendiga a estos papás. Rogamos al Señor. También pedimos por algunos papás difuntitos, por quienes piden que roguemos a Dios por ellos. Pedimos por Pedro Faustino Santos, Dionisio Petra,
Armando, Enrique, Gilberto, Celso, Raúl, Marcos, Luis René, Ulfrano, Genaro, Miguel, Severiano, Víctor, Abraham, Guadalupe, Luis, Lázaro, Juan, Rafael y Emiliano, difuntitos. Oramos al Señor. Padre bueno, atiende las súplicas de quienes nos dirigimos confiadamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva. Concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos una reverencia de paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor.
Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, pues un abrazo a todos los papás, que Dios los bendiga. Y también, bueno, pues quiero decirles que también, pues aparte de pues la celebración que hoy hemos ofrecido por las víctimas de la violencia que se ha generalizado, ¿verdad?, por todo el país, ¿verdad?, demasiada violencia. En algunos lugares pues peor que en otros, ¿verdad? Pero la violencia está por todas partes, ¿no? De manera que pues incluso pues niños, ¿verdad?, que pues son pues ahora sí convencidos para llevárselos por ahí pues a militar por ahí, pues con personas que en lugar de hacer el bien pues hacen el mal, ¿verdad? El crimen organizado, reclutando pues incluso pues niños, ¿verdad?, adolescentes, ¿verdad?, pero incluso niños, ¿no? Incluso niños, ¿no?, que los convencen y por ahí, ¿verdad? Y esto, pues nuestro estado de Puebla, pues es uno de los estados donde está un poco fuerte también esto, ¿no? ¿Verdad? Pero no se diga en otras partes. Por ejemplo, el estado ahí de donde vengo yo, el Estado de México, está cruel, ¿verdad? Por allá por mi tierra está terrible, ¿no? Muchos jovencitos, adolescentes, pues incluso los han matado, ¿no? Los han matado por andarse metiendo en cosas pues que no debemos, ¿no? Entonces pedirle a Dios, los obispos mexicanos pues nos recomiendan mucho que hagamos oración. Por eso en las misas hoy le estamos pidiendo a Dios, ¿por la qué? Por la paz. Pero también tenemos que poner todos lo que está de nuestra parte para pues que esos problemas, que esas situaciones tan feas que estamos viviendo y que se generan incluso desde nuestros hogares, ¿no?, en las familias. Por eso hay que trabajar fuerte, ¿verdad? La cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Necesitamos mucha gente que nos ayude, que evangelicemos, ¿no? Que evangelicemos, porque a veces hay personas, muchos incluso católicos, se dicen católicos, ¿verdad?, pero como si no entendieran nada de lo que es el catolicismo, de lo que Cristo quiere para nosotros, ¿no? Y andan haciendo cosas, se dedican a hacer cosas que no se deben de hacer, ¿no? Y muchos, pues hasta sus hijos los involucran, ¿no? Qué feo, ¿no? Que papás e hijos anden haciendo cosas que no se deben de hacer. Bueno, pues si algún papá, alguna mamá son de esos papás que hacen cosas que no deben de hacer, porque a veces no solo es papá, a veces hasta mujeres, ¿verdad?, andan metidas en situaciones por ahí que no se deben, ¿no? Reflexiónalo, piénsalo, vale más ser pobre, ¿verdad?, estar viviendo pues al día, ¿verdad?, que meterse por ahí en situaciones que no. Entonces nuestros obispos pues nos han recomendado que con ocasión de, bueno, por el año, ¿verdad?, el día 20 se va a hacer un año pues de el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas. Y bueno, pues los obispos quieren que el día martes a las 3 de la tarde se llamen las campanas. Se llamen las campanas de todas las iglesias de México, ¿verdad?, las parroquias, pero también las capillas, ¿verdad? Entonces, por ahí sí hay personas de las que son encargados de capillas, de todas las capillas. Por favor, el martes, ¿a qué horas? A las 3 de la tarde. Aquí en la parroquia, ya el sacristán ya tiene la orden. A las 3 de la tarde, Tlatzilinis Chicabac, ¿verdad? Bueno, y si tú tienes una campana en tu casa, pues también ponte a tocarla. Un minuto de estar llamando ¿las qué? Las campanas. Un minuto, no se va. Corran la voz por ahí para que no se vayan a alarmar, ¿verdad? Porque a lo mejor se puede alarmar la gente, los que no vienen a misa, los que no saben, pues se pueden alarmar. Se estará quemando el cerro, estarán fregando al padre,
quién sabe que están llamando las campanas, ¿no? Pero bueno, que no se alarmen, ¿no? Que no se alarmen, les corran la voz. ¿Para qué? Porque se van a llamar las ¿qué? Las campanas. Las campanas. ¿Cuánto tiempo? 1 minuto. 1 minuto. Pero ese minuto no nada más es para que se estén llamando las campanas. Es para que todos nos pongamos en oración. Donde quiera que te encuentres. Si estás en el campo, deja tu yunta, deja tu asadón o un ratito, 1 minuto, y ponte ¿a qué? A hacer oración. Si estás haciendo el Tlaxcali, bueno, pues deja que se quemen ahí las que ya están. Bueno, pero ponte a hacer 1 minuto de ¿qué? 1 minuto de ¿qué? De oración. 1 minuto de oración. ¿De oración por qué? Oración por la paz. Oración por la paz. Entonces, eso se nos recomienda. ¿El día qué? ¿Plenora? Las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, todos, tlatzilinis y ¿qué cosa? Oración. Que todos nos pongamos a orar. Que todos nos pongamos a orar, ¿verdad? Incluso si tienes una campana en tu casa, toca la campana. 1 minuto. Y hacer oración. La oración es muy importante. Incluso ahorita los que sí por ahí asistieron a misa antier del Sagrado Corazón de Jesús, bueno, por ahí les compartí yo un poco de lo que es la oración. Algunos que estuvieron, que les dije qué cosa es orar, qué cosa es. ¿Alguien estuvo en la misa del Sagrado Corazón? No supieron qué dije. Bueno, ¿qué dije de la oración? ¿Qué cosa es la oración? Pues era la solemnidad del Sagrado Corazón, pero muchos, aunque sea solemnidad, les vale, no vienen a misa, no, unos poquitos vinieron, ¿no? Pero bueno, por ahí en las misas dije que es la oración. Hay un WhatsApp que me mandaron que me pareció muy bonito y ese día lo compartí acerca de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Alguien estuvo y supo qué cosa es la oración? ¿Mande? Bueno, por ahí creo que la maestra lo apuntó en su celular, alguna cuestión así. Pero bueno, orar. Me mandaron por ahí ese WhatsApp, me pareció muy bonito y lo compartí, pero lo comparto con ustedes. ¿Qué es oración? Bueno, oración puede haber varias definiciones de oración, pero esta definición me pareció muy hermosa. Orar es volar hasta el cielo para abrazar el corazón de Dios. Qué bonito, ¿no? ¿Qué es oración? Para abrazar el corazón de Dios. Eso lo dije con ocasión de la solemnidad en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿qué es oración? No solo para que Dios te abrace a ti, para que tú abraces a Dios con tu ¿qué? Con tu corazón. Eso es, ¿qué cosa? Oración. Oración. ¿Se les olvida? ¿Se van a acordar para el otro año? ¿Sí se van a acordar? ¿Qué es oración? Ahorita ya se les olvidó, imagínense. Oración es volar hasta el cielo para abrazar el corazón de Dios. Bueno, entonces, que ojalá y el día martes a las 3 de la tarde volemos hasta el cielo para abrazar el corazón de Dios. Y que nuestra oración toque también los corazones de aquellos que en lugar de hacer el bien como Jesús, si eres un católico, no debes de hacer el mal a nadie. Tu trabajo no debe de ser para hacer el mal a nadie, ¿no? Debemos de trabajar, pero para hacer el bien, como Jesús, que pasó su vida haciendo, ¿qué cosa? El bien. Pobre, nació pobre y murió
pobre. Dijo que el Hijo del Hombre no tenía ni en dónde reclinar la cabeza, ¿verdad? Entonces, que no por el afán de dinero te dediques a andar haciendo cosas ilícitas, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es oración? Bueno, el día martes a las 3 de la tarde se tocarán las campanas y todos los exhortamos a que todos hagamos oración por la paz y que nuestra oración suba hasta el cielo. Bueno, pues, todos. Muchas felicidades a los papás. Un abrazo para todos. Los papás que gusten, bueno, pues vengan y les echamos un poco de agua bendita también, para que Diosito también los bendiga a los papás. Los papás que gusten, acérquense aquí, ¿verdad? Y les echamos un poco de agua bendita a los papás. Podemos retirarnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y es así como finalizamos, queridos amigos, hoy en este día, ¿verdad? Celebrando este día tan importante para nuestro Dios Padre. Hoy a nuestro Dios Padre celebramos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, queridos amigos, gracias por estar acompañándonos y hoy pues acompañarnos muy poquito, ¿verdad? Quiero que sigan compartiendo estas transmisiones, ¿verdad? De la Santa Eucaristía. Quiero que ustedes compartan para que lleguemos a más familias. Así es como agradezco. Y también por la invitación, ¿verdad? Que ya el Padre ya lo hizo para que el próximo martes nos acompañen, ¿verdad? A la hora de las 3 de la tarde en el horario de Radio Estudio FM, donde celebramos la oración, ¿verdad? La oración de las 3, la hora de la misericordia, que todos los días lo hacemos, ¿verdad? A través de Radio Estudio FM,
ahí es donde necesito también que nos acompañen. Ya que está el Padre invitando, yo también los invito a través de radio. No hemos compartido, ¿verdad? Casi por ninguna vez no hemos compartido a través de la transmisión, pero sí lo hemos hecho a través de radio, ¿verdad? Pero los invito. Queridos amigos, una excelente tarde. Bendiciones, fuerte abrazo a todos los papás, a todos los que se encuentran allá en cama, principalmente allá para mi jefecito que también estuvo escuchando, al señor Lorenzo, ¿verdad? Gracias y bendiciones. Excelente tarde.